Comentarles que he estado haciendo estos lives hace un tiempo, conversando principalmente en temas que se basan en dos pilares, que es el yoga y la neurociencia aplicada al bienestar, ¿ya? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es mi intención? Mi intención es compartir con las personas, conversar de estos temas que a veces son tan importantes, tan relevantes y que a veces nos hacen pensar que muchas veces las cosas que nos suceden o nos pasan solo a nosotros. Pero resulta que no. Cuando conversamos con otras personas nos damos cuenta que muchas veces las cosas que nos suceden a nosotros nos suceden a casi todas las personas. Así que me gusta crear comunidad en eso y de esa manera acompañarnos y ir haciendo conexión con las personas. Así que eso también en parte es un poco el objetivo de estos encuentros, de estas conversaciones. Así que espero que sean nutritivas para ustedes, entretenidas, interesantes. Y como les digo, cualquier cosa me van dejando ahí sus comentarios. Entonces, vamos a empezar, vamos a partir. Ya, el tema de hoy día, lo que quiero conversarles hoy día, son los 4 secretos para liberarnos del estrés. Y quiero partir comentándoles que yo siempre cuando empiezo a hacer un live, como los días previos, voy haciendo historias. Porque a través de las historias voy de alguna manera conectando a las personas con el tema que voy a ir conversando, que voy a ir hablando. Y, por ejemplo, en una de las historias les preguntaba cómo había estado la semana en relación al estrés, alto, medio, bajo. Y la pregunta que hice ayer fue, ¿qué sentían ustedes que les producía más estrés en la vida cotidiana? Y le puse algunas opciones. Aquí lo estoy leyendo porque no me acuerdo de todas. Era 1, trabajo. ¿Qué otra cosa podía producir estrés? Las relaciones personales, emocionales, amorosas, ¿ya? La rutina diaria o de todo un poco. Lo que más tuvo votación, lo que más le producía estrés a las personas era de todo un poco. Pero, ¿qué quiero ejemplificarles con esto, con esta como pequeña encuestita que hice? Es que, y después vamos a entender por qué, hubo mucha gente que dijo que era el trabajo. Otras personas dijeron que eran sus relaciones personales. Y otras personas dijeron que era la rutina diaria. Eso quiere decir que no a todos nos estresan las mismas cosas y en el mismo momento. Así que ahí les doy una clave de lo que vamos a conversar también hoy día. Y también quiero contarles de mí. ¿Qué es lo que me estresa a mí? Obviamente hay muchas situaciones que me producen estrés por distintas condiciones que se empiezan a dar, condicionantes que me estresan, pero algo que me he dado cuenta con el tiempo es que soy una persona bastante estructurada, que soy bastante organizada y me organizo cuando tengo algo que hacer. Entonces cuando me rompen ese esquema y me cambian las cosas a última hora, eso me produce un cierto nivel de estrés que me pone a veces un poco como mal. Y entro a lo que mi marido me dice, entro al hoyo negro y oscuro, que es como un espacio en donde a veces no quiero hablar, donde me pongo súper mal genio, rumiante, porque estoy en esa idea, en esa sensación de que me cambiaron los planes a última hora, yo ya me había organizado, y me quedo pegada un poco en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo he estado tratando de hacer con esa situación? Porque a veces uno se da cuenta que no puede cambiar las cosas necesariamente que a uno le producen estrés. Sin embargo, estoy intentando que esas cosas no me estresen demasiado. Pero si no logro que esas cosas no me estresen, por lo menos lo que estoy tratando de intentar hacer es salir de ese lugar, de ese hoyo negro y oscuro, lo más rápido posible. ¿Ya? Así que, bueno, ahí les quería compartir esa experiencia de qué es lo que me pasa a mí y en qué situaciones yo tengo esa gatillante de estresor o de estrés y cómo trato de alguna manera de manejarlo y de convivir con eso. ¿Ya? Pero ahora les quiero dar secretos que a todos nos pueden servir, que a todos nos van a ayudar y que pueden aplicarlo de manera cotidiana. Primer secreto que vamos a conversar. Aprende a reconocer el estrés para poder gestionarlo. ¿Qué es lo que es el estrés? ¿Qué es lo que significa cuando hablamos del estrés? Bueno, cuando hablamos del estrés, primero les quiero decir que es una respuesta natural de nuestro organismo, normal, ¿ya? Porque muchas veces decimos, estoy estresado y casi como si fuera algo externo a nosotros. Pero no es así. El estrés es una respuesta natural de nuestro organismo ante situaciones que nos desafían
o ante situaciones en las cuales nos vemos a veces amenazados también, ¿ya? Y entonces entender qué es lo que es el estrés y que es algo natural de nuestro organismo es muy importante para de alguna manera mirarlo, enfrentarlo y de esa manera, entendiendo cómo funciona, intentar gestionarlo de la mejor manera posible. Cuando nosotros vivimos una situación de estrés, ¿qué significa eso? Que los niveles de cortisol, que es una hormona, aumentan en nuestra sangre, ¿ya? Pero, así como les decía que es una respuesta natural de nuestro organismo, la existencia del cortisol también es normal en nuestro organismo. De hecho, el cortisol es una hormona que está mucho más presente en las mañanas porque nos permite levantarnos, generar actividad, movernos, hacer cosas. Y en la noche el nivel de cortisol disminuye en nuestra sangre, lo que permite que nosotros empecemos a conciliar el sueño, a descansar y por ende a dormirnos. O sea, el cortisol, que es denominada la hormona del estrés, funciona con nuestro ritmo circadiano o con nuestro ciclo circadiano, que es nuestro ritmo que tiene que ver con el sueño y la vigilia. O sea, aumenta cuando estoy en la mañana, despierta y tengo que hacer cosas, y disminuye en la tarde. O sea, si se fijan, es un ciclo totalmente natural y totalmente normal, ¿no es cierto? Y de hecho, existen dos conceptos que son muy importantes de entender, porque siempre cuando hablamos del estrés lo relacionamos con algo solo y exclusivamente negativo. Pero existe lo que se llama el eustrés, que es el estrés positivo, y el distrés, que es el estrés negativo. ¿Qué es lo que es el estrés positivo? Tiene que ver cuando nosotros nos sentimos desafiados, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos que estamos ante un desafío personal. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué podría ser un desafío personal? Una entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿Qué otra cosa podría ser un desafío personal? Mañana tengo una prueba y estoy a hora de rendir esa prueba. Eso es un desafío, es algo que me desafía, que me pone de alguna manera ante una situación que me produce un cierto nivel de estrés y que aumenta mi nivel de cortisol. Si voy a competir, si por ejemplo me he entrenado durante 6 meses para ir a correr una maratón y estoy en la meta antes de los 42K, por supuesto que mis niveles de cortisol aumentaron. Pero ese nivel de cortisol que aumentó en mi sangre es lo que se denomina el estrés positivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese estrés es lo que me genera motivación, es lo que me ayuda con la concentración, es lo que me ayuda a generar un crecimiento personal, y ese desafío también aumenta mi rendimiento. O sea que el cortisol también es un gran aliado si yo sé cómo utilizarlo. El estrés es un gran aliado si yo sé cómo utilizarlo. Y si hablábamos inicialmente que tiene que ver con nuestro ciclo circadiano, imagínense despertarse con los niveles de cortisol down, bajos. No rendimos nada, no damos nuestro potencial. Entonces, eso es lo que les quiero decir cuando hablamos de que existe un estrés positivo y que es algo también natural de nuestro organismo y que podemos ocupar, utilizar a nuestro favor. Pero sin embargo, existe también el denominado, temido, estrés negativo, que es el llamado el distrés. ¿Qué significa el distrés? Tiene que ver cuando el cortisol, que hablábamos que es esta hormona que se relaciona al estrés, aumenta en mi cuerpo, en mi organismo, en mi sangre, y se sostiene durante el tiempo, ¿sí? O sea, si esa situación de estrés que yo estoy viviendo, si ese cortisol aumentó en mi sangre, y resulta que esa situación se perpetúa, se mantiene durante el tiempo, eso es tóxico. Eso de alguna manera afecta negativamente mi salud. Hablábamos inicialmente de que el estrés es parte natural de nuestro organismo. Y les decía que despertamos con el cortisol más alto, nos dormimos con el cortisol más bajo. Pero también porque es natural. Porque cuando nosotros cuando vivimos una situación de estrés y el cortisol aumenta, lo que estamos haciendo también es activar un sistema natural de nuestro organismo, que es el sistema de sobrevivencia. Nuestro cerebro tiene la misión de mantenernos vivos. El principal objetivo de tu cerebro es que estés vivos y es que te reproduzcas, ¿sí? Sobre todo la sobrevivencia es la responsabilidad biológica de tu cerebro. Entonces, cuando tú te ves o te sientes ante una situación amenazante, una situación de vida o muerte, entonces se despierta este sistema de sobrevivencia, este sistema de lucha y huida,
que denominamos el sistema de sobrevivencia y que permite mantenernos vivos. Tienen que imaginar que antiguamente, hace miles de años atrás, nuestros antepasados salían a cazar, ¿no es cierto? Y estaban expuestos ante 1.000.000 de situaciones peligrosas. Se podían encontrar con un animal salvaje en el camino que los iba a atacar. Se podían encontrar en la naturaleza, no sé, con un acantilado que podían caerse hacia abajo. Todas esas situaciones que se vivían en ese momento eran situaciones realmente de sobrevivencia. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Se despertaba el sistema entonces de sobrevivencia, de lucha y huida, donde ellos tenían que tomar la decisión de huir o luchar. Y cuando eso sucede, hay muchas cosas, no solo el cortisol aumenta, sino que hay muchas cosas en nuestro organismo que cambian para lograr eso, ¿no es cierto? Luchar o huir. Ahora, ¿cuál es el tema? Es natural, es normal. Si yo veo que yo estoy en riesgo porque viene un auto y me va a atropellar, eso se despierta innatamente en mi sistema de sobrevivencia. Si yo veo que un hijo está en peligro, está en riesgo, se despierta inmediatamente el sistema de sobrevivencia. Sin embargo, el problema es que muchas veces nosotros asumimos que estamos en un momento estresante, donde nos sentimos desafiados o donde nos sentimos amenazados, pero que no es tal. A veces esa amenaza la sentimos, por ejemplo, cuando sentimos que está en riesgo nuestro trabajo, cuando tenemos problemas en nuestras relaciones amorosas, por ejemplo, en un matrimonio, en un pololeo, o cualquier situación puntual, cotidiana, en la cual yo me sienta a veces amenazado, genera esta acción o esta sensación de estrés que despierta mi sistema de lucha y huida y mi sistema de sobrevivencia. El problema es que tenemos que aprender a poner en contexto y aprender a gestionar esas situaciones, porque perder un trabajo sin desmerecer lo importante que puede ser no es lo mismo que estar al frente de ese mamut gigante, de ese animal salvaje que estaban nuestros antepasados. Y poner eso en contexto es importante para entender que está muy bien que yo me estrese. Está muy bien que me ponga nerviosa, me estrese si estoy a punto de perder mi trabajo, pero no está en riesgo mi vida y mi sobrevivencia. Y entender eso también me hace poner en contexto y entender que necesito aprender también a gestionar esa instancia y ese momento para que no se perpetúe durante el tiempo. Decíamos que el alto nivel de cortisol en la sangre y el estrés prolongado en el tiempo es lo que finalmente nos enferma. Así que aprender a ver con perspectiva las situaciones. El segundo secreto: cambia tu percepción de las cosas, porque no es lo importante lo que pasa, sino cómo tú lo interpretas. ¿Qué quiere decir esto? Espérenme que voy a tomar un poquito de agua. A veces no somos capaces de controlar las cosas que pasan cotidianamente, ¿no es cierto? Yo no sé lo que va a pasar en la vida. A veces elegimos, optamos, pero a veces las cosas suceden. Y las cosas no nos suceden necesariamente. A veces nos sentimos amenazados porque sentimos que las cosas nos pasan a nosotros. Pero no, las cosas suceden. Como yo aborde eso y sea capaz de gestionar eso, es lo que va a determinar también cuánto eso me va a afectar o no. Y también es muy importante entender que el estrés, además, es una percepción subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? No todos nos estresamos por las mismas cosas. Les leí la encuesta que hice en las historias, ¿verdad? Donde a algunos los estresaba más el trabajo, a otros los estresaba más las relaciones personales. Eso demuestra lo que les decía, que la sensación de estrés es subjetiva. Lo que me estresa a mí, a lo mejor no le va a estresar a la Judith. ¿Sí? Lo que le estresa a la Judith no estresa a otra persona. Es relativo y es subjetivo. Obviamente, cuando estamos ante situaciones específicas, demasiado extremas, como podría ser, no sé, está el país en guerra, por supuesto que la mayoría va a tener una sensación estresante. Sin embargo, ante condiciones particulares, son muy subjetivas. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces es súper importante entender qué es lo que me estresa a mí. Porque lo que me estresa a mí no necesariamente va a estresar a otra persona. Entonces también es súper importante hacer el ejercicio de tratar de tomar conciencia. ¿Qué me estresa? ¿Han pensado en eso? Piensen un momento en eso. ¿Qué los estresa? ¿Qué los pone mal? ¿Qué los estresa? ¿Los pone alterados, un poco ansiosos? ¿Qué situaciones?
¿En qué momento? Piensen en eso. Hagan ese análisis entendiendo que ese estrés a veces, como decíamos, no es lo que me pasa, sino como yo lo gestiono y como yo lo interpreto. Y eso es extremadamente personal. Piensen en ustedes, qué es lo que a ustedes los estresa, qué es lo que a ustedes los pone mal y cómo responden ante esas situaciones. Piensen un momento, denle una vuelta. Entonces a veces no somos capaces de evitar que cosas que no queremos que pasen o cosas que consideramos negativas o malas sucedan, pero sí podemos aprender a tomar conciencia de qué es lo que me pone mal, qué es lo que me estresa, y de esa manera entonces también de alguna forma poner en contexto eso, tratar de cambiar la mirada y poner en perspectiva la situación para que de esa forma yo pueda gestionar de mejor manera esa situación de estrés. Ahora vamos con el secreto número 3. Tu cuerpo habla y tienes que escucharlo. Cuando nosotros vivimos situaciones de estrés, hablábamos del estrés positivo y el estrés negativo, ¿no es cierto? Cuando estamos en este distrés, que es este estrés negativo, prolongado, tóxico, que se perpetúa durante el tiempo, eso genera grandes problemas de salud y afecta casi todos los sistemas de nuestro organismo. Afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestro estado mental, nuestro estado emocional y psicológico. De hecho, el estrés prolongado en el tiempo nos enferma, literalmente, porque altera el sistema cardiovascular, altera el sistema endocrino, no es que siempre lo haga. Produce dolores musculares, altera nuestro sistema digestivo. ¿Quién no ha tenido sí, ¿no es cierto, Judith? ¿Quién no ha tenido un síntoma tan... Es como clásico, yo creo que uno lo conoce. Colon irritable. El colon irritable está muy asociado a las situaciones de estrés y afecta a nuestro sistema digestivo, cambia nuestra digestión totalmente, nuestro sistema. Afecta a nuestro sistema inmune, lo que quiere decir que nos hace mucho más vulnerables y sensibles a enfermarnos de distintas cosas. O sea, imagínense todo lo que afecta al sostener situaciones de estrés constantes en nuestra vida. Por eso es importante reconocer qué es y de alguna manera aprender a gestionarlo, porque perpetuarlo y mantenerlo prolongadamente nos enferma y nos hace muy mal. Y les decía que no solo enferma nuestro cuerpo, sino que también afecta nuestro estado emocional y nuestro estado mental. Cuando nosotros vivimos en estrés prolongado, lo que empieza a suceder en nuestro cerebro es que hay un área, una parte de nuestro cerebro que es la amígdala, que esa zona aumenta su tamaño, ¿ya? Y se hace más fuerte, y la amígdala es la parte del cerebro más relacionada con nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que cuando yo estoy estresada, durante mucho tiempo la amígdala crece, aumenta su tamaño, se hace más fuerte, y entonces hace que yo esté mucho más emocional, mucho más a la deriva de mis emociones. ¿Y por qué les quiero decir eso? Porque en conjunto, cuando la amígdala crece en nuestro cerebro, también se bloquea o de alguna manera se atrofia la corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que tiene que ver con las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? El autocontrol, el pensamiento racional, ¿qué más? El control de la conducta. Entonces, quiere decir que mi corteza prefrontal, que está bloqueada de alguna manera, no me permite pensar bien, ¿no es cierto? Y estoy a la deriva de mis emociones. O sea, estoy mucho más emocional y si no estoy pensando bien, tomo mucho peores decisiones. Es importante hacerse consciente de lo que pasa en mi cerebro porque de esa manera también soy capaz de percibir y de ver ¿por qué tomo tan malas decisiones muchas veces cuando estoy estresado, cuando estoy estresada? Y es importante entender que cuando yo ya siento estos síntomas, por ejemplo, estoy irritable emocionalmente, mucho más emocional, mal mentalmente, mal físicamente, ya es tarde. ¿Qué les quiero decir eso? Nunca es tarde, ya no quiero ser tan dramática.
Siempre hay opciones, pero lo que les quiero decir es que es tarde en el sentido que estamos actuando reactivamente. Estamos yendo a la aspirina en el momento para que pase ese dolor y esa desesperación porque estoy estresada, porque no sé qué hacer, porque estoy mal emocionalmente, físicamente, psicológicamente, mentalmente. Entonces de alguna manera ya me enfermé. El estrés me tiene mal. Entonces ahí la importancia de no ser reactivos, sino que ser preventivos, prevenir. ¿Cómo prevengo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago para no estresarme? Decíamos que es imposible controlar las cosas que van a pasar. La vida es así, la vida es una caja de Pandora, de cosas increíblemente maravillosas y de otras cosas que a veces también no necesariamente las esperamos. Pero, sin embargo, yo tengo la opción, decíamos, de afrontar esas cosas de una u otra manera y también tengo la opción de prepararme mejor. ¿Qué quiere decir eso? Generar buenos hábitos, hábitos saludables, es una manera, es una terapia preventiva para el estrés, no reactiva, preventiva. ¿Qué puedo hacer entonces para el estrés? Una cosa muy importante, alimentarme bien. La alimentación se ha descubierto que tiene una gran relación con los estados mentales. Pareciera que no, me dice, ¿qué tiene que ver lo que yo como con mi estado mental? Se ha descubierto que hay, problemas de depresión y de ansiedad que están muy relacionados con el tema de la alimentación. Recuerden que el intestino se le llama el segundo cerebro, ¿sí? Y hay una gran conexión intestino-cerebro. Por eso es tan importante la alimentación, alimentarse bien, alimentarse conscientemente. ¿Qué otro hábito saludable? Dormir. Hablábamos de que el cortisol se relaciona con nuestro ciclo, con nuestro ritmo circadiano. Vigilia, sueño. Dormir bien es fundamental para buscar un método paliativo, digamos, un método preventivo para el estrés. ¿Qué más? No fumar, tomar poco trago, hábitos sanos y también, muy importante, hacer ejercicio físico. Porque el ejercicio físico tiene la capacidad de bajar los niveles de cortisol, o sea, baja la hormona del estrés. Y lo que permite es desarrollar los neurotransmisores que son la dopamina, que tiene que ver con el placer, la serotonina, que tiene que ver con la sensación de felicidad, me hace sentir placer, feliz, y con las endorfinas. Entonces es muy importante también hacer ejercicio físico. Es un método preventivo, ¿sí? Previene el estrés. Entonces lo que les quiero decir es que cuando el cuerpo ya nos avisó, cuando la mente ya nos avisó que estamos estresados, quizás estoy actuando reactivamente. Recuerden tener buenos hábitos porque eso va a funcionar de manera preventiva. Vamos al secreto número 4. Rodéate de lo que te nutre y te hace bien. Esto puede funcionar desde algo que tenga que ver con cosas que te hagan bien, te hagan feliz, no sé, hay gente que le gusta tejer, hay gente que le gusta leer, hay gente que le gusta estar con la naturaleza, caminar a pie pelado por el pasto, mirar el atardecer, ir a escuchar el mar, que a mí me encanta ir a escuchar el mar, me relaja, me conecta, me gusta mucho. Pero además, cuando les hablo de rodéate de lo que te nutre, estoy hablando también de las personas. El cerebro es un cerebro social. Nosotros necesitamos de otros para vivir. Y nosotros como seres humanos vivimos en comunidad. Los otros para nuestra existencia, para nuestra vida, son importantes. Son muy importantes. De hecho, la soledad también es un factor estresor. Necesitamos de otros para vivir bien, para sentirnos bien. Necesitamos sentirnos queridos, amados, amar a otros, apoyar a otros. Así funciona un poco nuestra existencia. Pero también aquí a mí me gusta poner hincapié en qué tipo de personas nos rodean, ¿no es cierto? Cuando hablamos de rodearte de lo que te nutre, ¿quién está cerca mío? ¿Están ustedes rodeados de gente que los potencia, que los tira para arriba, que es gente que los quiere? ¿O están al lado de gente tóxica, malas personas?
A veces uno no es capaz de darse cuenta, pero muchas veces en la vida hemos estado cerca de ese tipo de personas. Rodéense de gente, como dice Marian Rojas Etapé, gente vitamina, que los tire para arriba. No solo me refiero a gente positiva, a gente que admiren, a la gente que esté al lado de ustedes digan, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, es bacán esta persona. Porque finalmente eso de alguna manera nos impulsa a ir hacia allá y nos hace ser mejores personas, queremos ser mejores, cada vez mejores. Así que rodéense de gente positiva, gente, como dice la Marian Rojas, de vitamina, gente que les haga bien, gente que los potencie, gente que les haga crecer. Y para ir cerrando un poco el tema de hoy día, quiero repasar un poco lo que vimos. El secreto 1, aprender a reconocer el estrés para poder gestionarlo. Entender que existe el estrés positivo, que me motiva, que me potencia, que saca lo bueno de mí, ¿no es cierto? Y aprender que existe el estrés tóxico negativo, que es ese estrés que se perpetúa en el tiempo, que cuando me siento amenazada, me siento como si estuviera en una situación de vida o muerte, que a veces no es tal. El secreto número 2 que vimos, cambiar nuestra percepción, porque a veces no es lo que pasa, sino cómo lo interpreto. Entender que el estrés es subjetivo y que aprender a tomar conciencia de qué es lo que me estresa a mí y cómo puedo aprender a trabajar sobre eso me va a permitir gestionar mejor esas situaciones. El secreto número 3, tu cuerpo te habla, así que escúchalo. Recuerden trabajar siempre en lo preventivo más que en lo reactivo. Cuando tu cuerpo te avisa que no estás bien, quizás ya es un momento en que has esperado mucho tiempo. Hagámonos cargo antes, trabajen antes, inviertan en ustedes, inviertan en tiempo en ustedes, en lo que les hace bien, en todo lo que hablábamos de estos hábitos saludables para mantenerse bien, física y mentalmente. Y luego fuimos al último secreto, que es rodéate de lo que te nutre, de cosas que te hacen bien, de cosas que te hacen feliz, de gente que te tira para arriba, de gente que te hace bien, de gente que te hace ser mejor persona, cada vez mejor persona. Y para cerrar un poco la conversación del día, en términos generales, no podemos eliminar el estrés de la vida. Ya sabemos que es algo normal, natural, pero sin embargo podemos aprender a responder de mejor manera y gestionar de mejor manera, gestionar ese estrés de mejor manera en nuestra vida. Así que la invitación es que apliquen estas cosas, inviertan, como les decía, tiempo en ustedes. El mayor valor, el mayor recurso que ustedes tienen son ustedes mismas, son ustedes mismos. Así que es muy importante invertir tiempo en uno, porque eso vale totalmente la pena. Y agradecerles por estar presentes. Espero que les haya gustado el tema de hoy día, que les haya servido, que les haya quedado algo. Si les gustó, compártanlo. Coméntenme, déjenme algún mensaje y feliz de compartir con ustedes un ratito en esta tarde. Me encantaron, ahí Judith me pone, me encantaron los tips, trato de aplicarlos. Gracias, Cata. Gracias a ti, Judith, gracias a todos y nos vemos pronto. Buenas tardes y que descansen. Chao, chao.